Bien, ya está con nosotros Graciela Fernández Meijide. Graciela, gracias por venir. Te estabas riendo, ¿por qué? Porque la expresidente no pierde oportunidad de hacer, está como en campaña, ¿no? Y la verdad que está diciendo mentiras. Porque, por un lado dice, en mi gobierno este fallo no se hubiera hecho, como si fuera dueña de la justicia, y de hecho lo intentó hacer. Con Fait no le iba tan bien, pero su fantasía era esa, que era dueña de la justicia. O la visión de que el Ejecutivo está por encima de los otros poderes. La otra cuestión es que, francamente, si a alguien tomó de sorpresa este fallo, es al gobierno de Macri. Más allá de la sensibilidad mayor o peor que tuviera. Yo nunca vi a alguien tan sorprendido como al gobierno de Macri por un fallo donde nadie gritó agua va. El baldazo vino, sí, y no se lo esperaban. Además, digamos que uno de los jueces que votó, Rosati, fue ministro de Justicia de Kirchner. Sí. Y la otra jueza que votó, Hayton Di Nolasco, era, si se quiere, la jueza que se identificaba más cercana al gobierno de los Kirchner. Que en el 2013 hubo dos fallos similares y nadie hizo lío. ¿Por qué? Y eso es bueno preguntarlo. Porque el kirchnerismo vendió, y le permitieron que vendieran, la imagen de que eran los dueños de los derechos humanos. Entonces no dejaba espacio para la observación a lo que estaba pasando. Pero la verdad que todo este fallo tiene un desgraciado, y a lo mejor ustedes ya lo dijeron, en cuyo caso, frénenme, un desgraciado trayecto. La ley del 2x1 aparece en el 94 porque, no por una necesidad jurídica, sino porque la justicia no estaba atendiendo las necesidades de la cantidad de presos que había. No resolvía los temas, rebalsaban las cárceles. Entonces, como una forma de apurar a los jueces, sacan el 2x1. En lugar de darle más 94 condiciones o que la procuración les exigiera mejor trabajo, a todos aquellos que habían tenido preventiva durante un tiempo largo, sin proceso, sin condena, les cuentan 2 días por una de las que cumplieron. ¿Cuándo se acaba esto también bruscamente y sin que tuviera que ver con una decisión técnica de la justicia? Una vez más, cuando la sociedad sale en la misma cantidad para protestar por el asesinato de Axel Bloomberg, si ustedes se acuerdan. Y también una parte grande de la sociedad sale a quejarse de la puerta giratoria, como se decía en ese momento. Es decir, que la sociedad se mueve cuando siente que hay algo que realmente la toca. ¿Por qué crees el rechazo hoy, el rechazo masivo que generó este fallo? El fallo de la Corte. Pero es lógico. Y yo decía en un artículo que no lo escribí pensando en cómo iban a ser las cosas, lo escribí ayer, pero si hay algo que se había roto, y se vio el 24 de marzo último, era un consenso que se había establecido en el 83, con el Nunca Más. Ahí había un consenso muy amplio, que hoy se restableció. Hoy de nuevo es los derechos humanos sin la grieta. En el camino, no, bueno, con un cacho de grieta, porque bueno, hubo Eve que no fue, etcétera, pero algunos carteles de Macri Gato y demás. Pero exactamente, pero lo que sí aparece en todo caso es una conciencia que va más allá del nunca más. El nunca más, en realidad, ¿qué fue? Nunca más gobiernos militares, nunca más interrumpimos la democracia, ni siquiera con la crisis del 2001, sí, que la puso bien en peligro. Nunca más abusos. Desde el poder. Desde el poder. Ahora, al mismo tiempo, se gestó entre ayer y hoy una ley. ¿Para qué? Para que no se aplique el 2x1. Para arreglar una ley que existía y por la cual salió ese fallo. Lo cual demuestra que ese fallo se estaba apoyando en una ley que obligaba a la igualdad. A nosotros no nos gusta, pero ¿qué es lo que le ponen ahora? Que no le pusieron en ese momento. Le ponen ahora, solo va a haber
esta consideración aquellos que no sean delito de lesa cometido delitos de lesa humanidad. ¿Y por qué no se puso entonces en el 94, Maxi? Porque lo que estaba vigente era la abolición de los efectos de la ley de obediencia debida, es decir, seguía funcionando la obediencia debida y no habían venido los indultos de Menem. Entonces, nadie se le ocurrió, de lo que hicieron esa ley, que podrían beneficiar a criminales de lesa humanidad. A nadie se le ocurrió. Recién ahora se viene a reparar. Y tampoco lo arreglaron cuando lo votaron en el caso Rey y en el caso Simón en el 2013. Graciela, a ver, te pido que escuchemos lo que decía Macri pasándole factura a Cristina, ¿no? Porque Cristina le pasó factura a Macri y Macri también le pasó factura con el 2x1 a Cristina. Yo estoy muy contento que tengamos una Corte Suprema independiente, prestigiosa, y que decide las cosas según el criterio jurídico que se presenta. Y no es claramente lo que piensa la expresidenta, que uno debería controlar la Corte y ordenar a la Corte qué es lo que tiene que hacer. Ella actúa con la deformación que acarrea de haber gobernado de una manera, que era queriendo manejar todos los poderes. Yo creo que realmente la independencia de poderes para un país es algo fundamental. Eso es lo que da estabilidad, el que reforcemos nuestra vida institucional, que no una única persona que puede creer que es un líder iluminado, mesiánico, que lo sabe todo, se hace cargo de todos los estamentos, y eso no está bien. Bueno, ahí está Macri pasándole la factura a Cristina, ¿no? Lamentablemente, esto está pasando en meses preelectorales. Con lo cual, una cuestión que era de fondo, que sigue siendo de fondo, y un sentimiento muy fuerte, tiene una utilización política. De todos lados, lo tienen. Yo lo lamento profundamente. Lo único que podría decir que me alegra es que si es cierto, y yo creo que sí, que este fallo tomó de sorpresa al gobierno, la verdad, que el Ejecutivo no tiene poder sobre el Poder Judicial. ¿Por qué se acepta, y sobre todo el presidente, acepta este caso, que no era urgente? Porque es urgente los casos en la Corte cuando hay gente con privación de la libertad. Es decir, cuando está detenida. Este represor encima estaba libre. Estaba libre. Entonces podían haberlo hecho ahora, dentro de 3 meses. Se dice, la Corte no tiene tiempos. A menos que la persona involucrada en el pedido esté privada de su libertad. Ahí ya yo no tengo respuesta. No sé. La verdad es que son más las sorpresas que las respuestas. Sí rescato que en la tarde de hoy, sin agresiones, habrá habido agresiones verbales, algunos carteles, lo que fuera, pero hubo un consenso que restableció el consenso del nunca más. Y eso, la verdad, que lo festejo. Previo a la grieta que generó con los derechos humanos el kirchnerismo. No, y que se va a seguir generando en tanto y en cuanto algunos crean que son los dueños de la verdad, que esa verdad no se puede discutir y que aquel que opina ligeramente diferente queda fuera del mundo de los existentes. Vos sabés que hay algo muy interesante, ¿no, Graciela? Que no sé si... Se le cuestionó mucho a Kirchner si verdaderamente... Porque no había hecho nada Kirchner hasta que llegó al poder por el tema de los derechos humanos, no había presentado... Ni Cristina, jamás la tuvimos caminando en y se le cuestionó eso, que no habían hecho pasado y que lo utilizaban como una bandera política. Pero lo hicieron. Se cuestiona ahora si Macri efectivamente... Porque tampoco Macri hizo absolutamente nada por los derechos humanos hasta que llegó del poder. Ni de Macri. Ahora se le cuestiona si es efectivamente de alguna manera legítimo o si Macri verdaderamente lo dice sinceramente y demás. Y uno no lo sabe. Yo no lo sé. Pero lo que es claro es que no puede ir para otro lado. Ni Macri y en su momento tampoco los Kirchner. Sí, podían. Los Kirchner podían. Seguían tranquilamente. Lo que pasa es que los Kirchner necesitaban con una bandera. 22% de los votos nada más. Y ocupando la vidriera más importante que es Buenos Aires, porque acá está el poder político nacional, tener un tema fuerte. Y ese tema se lo sugirió Horacio de Risky. Y un acuerdo tácito o explícito
en que iba a ayudar a los organismos de derechos humanos, sobre todo los más simbólicos, madres y abuelas, y los organismos de derechos humanos iban a tomar eso y iban a apoyar. La que lo puso más clarito el 24 de marzo fue Eve, cuando dijo: no somos más un organismo de derechos humanos, somos una parte de un partido político. Ahora hay una pregunta. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Me la están solicitando desde ahí. Graciela, en función... Perdón, ¿tu nombre? El Beto Valdés. En función de la referencia que hacías recién sobre la influencia de Horacio Berbisky en 2003 para convencernos a Néstor Kirchner, algo similar también se había visto en la corta semana de Adolfo Rodríguez Sá, donde Berbisky también influye Quiso hacerlo y no trata aceptó. de llevarlo también hacia los organismos de derechos humanos. Y no lo aceptó tampoco Duhalde. Esa era una propuesta que tenía, pero... Mariano Barrio. Como operador político, digamos. Bueno, sí, porque tenía esa idea de que era útil, de que era bueno y... ¿Cómo sigue esto? ¿Esto se inscribe dentro de la pelea encontró política? Alguien con mucha habilidad política y mucha voluntad política, como era Kirchner, que entendió que eso le servía. Y Graciela, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Usted estuvo... ¿Para qué me sentaron acá sola? Voy y me siento bien. Está bien. Dale. Usted estuvo en la jornada de reconciliación que hizo la Iglesia, el Episcopado Nacional, junto con otros víctimas de la dictadura y demás. ¿Usted ve algún tipo de coincidencia entre la convocatoria de la Iglesia a la reconciliación y este fallo Yo creo que de la no. Corte Y Suprema? además, yo estuve muy clara, algunos obispos ya sabían, yo ya se lo había dicho al Papa. A mí me parece que el tema de la reconciliación, sobre todo porque ninguno de los máximos responsables de la violencia que culminó con el golpe, y los propios autores del golpe y todas las violaciones a los derechos humanos que hicieron, fue capaz de decirle a la sociedad: nos equivocamos, elegimos el camino de la violencia en la política, le hicimos daño a la sociedad, qué sé yo, algo que nos hiciera pensar, como pasó con Tupamaros, que tenían una idea de la política diferente. Por lo tanto, es imposible una reconciliación. La única reconciliación es el camino de la justicia. ¿Usted cree entonces que, por ejemplo, Montoneros o los que integraron el ERP deberían hacer una autocrítica, un pedido de perdón? Yo ya no espero nada, porque si no lo hicieron hasta ahora. ¿Pero cree que Realmente. deberían hacerlo? Yo creo que sí, que les haría bien a ellos y a la sociedad, que les haría bien a todos, pero a lo mejor ni siquiera pueden, Mariano, a lo mejor ni siquiera pueden, porque internamente aquello en lo cual creyeron tan fuertemente y por lo cual cometieron tantos delitos, fueron capaces de matar y también de exponer su vida. Si admitieran hoy que se habían equivocado, es posible que sientan un quiebre interno, digo yo, y no Graciela, lo puedo me parece que la expresar. sociedad comprendió también que son los delitos de lesa humanidad, el terrorismo de Estado. Es decir, los que te deben cuidar, los policías, los militares, los que te deben cuidar, perpetrando los peores crímenes y demás. Y sabiendo eso, la mayoría de la sociedad, que quedó expresado, lo que expresan las encuestas, lo que pasó ayer y hoy en el Congreso, igualmente me parece que hay una gran parte de la sociedad, y yo me incluyo, que no considera que Firmenich sea un héroe, ni mucho menos. Está bien, pero hay una gran parte de la sociedad hay que una no. parte minúscula de la sociedad que efectivamente considera que Firmenich es un héroe. Pero es que se lo dijo, el 24 de marzo se lo dijo con todas las letras, no pusieron el nombre por de eso. Firmenich. Pero además, cuando estamos hablando de la sociedad, y acá estaban hablando de encuestas, yo lo que dije en la conferencia episcopal, dejen tranquilos que estos dolores se van a ir cerrando lo mejor que se pueda y en tanto haya justicia. Dentro de 30 años, ¿cuántos vamos a quedar vivos de los que están directamente involucrados? Aunque yo me hubiera abrazado con el militar que estaba también dando su testimonio ahí, ¿qué significa eso para la sociedad? Nada. Está la otra brecha, esta de kirchneristas, no kirchneristas, a los cuales venimos muy acostumbrados, que peronistas, no peronistas. Lo único que cierra esas brechas son las elecciones.
nunca los golpes, no fue el bombardeo del 55 a Plaza de Mayo, no fueron los 18 años de proscripción del peronismo. No cerraron. Cierran las elecciones donde la gente va votando y va eligiendo. De ahí que la disputa hoy sea tan fuerte, porque todos lo tienen claro. Pero es un poco lo que vos estás contando, Graciela, es decir, lo bueno, lo novedoso de este momento es este tipo de consensos. El consenso, digamos, que toma la sociedad. Que Olmedo quede solo en la Cámara de Diputados. Que usen este tema para pelear los líderes políticos, porque todos sabemos que lo están haciendo por una cuestión política. Marciota, una pregunta para Graciela Fernández Mejía. Buenas noches, ¿qué tal? Hola. Gisela Marciota. Usted decía que al gobierno le había tomado de sorpresa este fallo. Llegó, ¿es una expresión suya de deseo o tiene algún dato de que así fue? Porque en realidad si uno va uniendo algunos datos del gobierno de Mauricio Macri, declaraciones de sus funcionarios y ahora algunos exfuncionarios poniendo en duda el número de desaparecidos, poniendo en duda que haya existido un plan sistemático de represión desde el Estado. Digo, como si uno va juntando todos esos datos, saca al Estado como querellante en la causa. Las ideas conspirativas de la historia en mis 86 años sé que nunca sirvieron. Yo me atengo a las realidades. Primero, ventajas políticas. ¿Para qué necesitaba un gobierno semejante quilombo? ¿Para qué en este momento? Bueno, Pero aparte, una semana iba para un lado y a la semana siguiente es que además, todos sus senadores y todos sus diputados votan para el otro lado. Pero es una característica igual del gobierno. Yo te digo, cuando la gente votó a Scioli o a Massa o a Macri, por no hablar ya de Stolbizer, que es distinto, pero de los que tenían chances realmente de ganar, nadie creía que estaba votando a un paladín de los derechos humanos, ¿o sí? Scioli, Massa o Macri. No. Y Macri no se disfrazó de un paladín de los derechos humanos. Es más, creo que no es la gran preocupación del PRO. Por ahí de algunos sectores de Cambiemos, sí, los radicales, pero tienen otras preocupaciones. Esta preocupación la encaran. Y la encararon, y hay una contradicción, porque, y en lo que vos decís, sí. Vamos a poner que Macri tiene una idea, por gente detrás suya y qué sé yo, de que hay que poner a todos los militares en libertad. ¿Sabés quién es querellante en la causa Milani? El Gobierno Nacional. Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, ¿para qué meter un militar más preso si lo que pensás hacer es sacar afuera todo lo demás? Un militar que además está sospechado de ser violador a los derechos humanos. Y digo sospechado. Denunciado. Denunciado y sospechado. Llegó a ser jefe del ejército, puesto por el gobierno de los derechos humanos. Chicas, hay muchas contradicciones. Chicos, perdón. La diferencia, me parece, Graciela, es que a Cristina nadie le pide, incluso dentro del kirchnerismo, una autocrítica con Milani. Cristina jamás ha hecho una autocrítica con Milani, no ha dicho, me equivoqué, estuvo mal, esto que el otro. Pero que no ha hecho una autocrítica con nada. Y el kirchnerismo no se lo reclama porque el que sigue al kirchnerismo igualmente la avala a Cristina, más allá de Milani. Porque el razonamiento es, no me importa. Y no quiero, yo he escuchado razonamientos realmente preocupantes, lo que hablan de un deterioro y un retroceso en lo que es el pensamiento crítico y hasta científico. Discutir estos temas es hacerle el juego a la derecha. Eso se decía en la época de Stalin. En la época de Stalin se decía eso. Discutir a Stalin era hacerle el juego a la derecha, cuando violaba todos los derechos humanos. A mí, científicos, que firmaron un documento preguntándole, pero escúchame, con el tema de los 30.000, ¿de dónde llegás a ese número? A mí, hasta que no me demuestren lo contrario, yo lo sigo creyendo. Es exactamente al revés de lo que es el pensamiento científico. Y son supuestamente intelectuales en los que 30.000 había una cuestión simbólica. Vos lo has explicado bien, digamos, de cómo surgió. Había y sigue habiendo, sí. Pero cuando vos querés importante ponerlo... como bandera. Cuando vos querés ponerlo
en el lenguaje de la política, que es el símbolo, me parece bien. Cuando sos investigador de historia, ahí ya... ¿No notás que a Macri, a diferencia de lo que le pasa a Cristina puede decir cualquier cosa, de hecho incluso no va a hacer una autocrítica por Milani, y aún así no va a perder uno solo de sus seguidores más fieles que la siguen acompañando? ¿No notás que Macri, cuando tiene algún paso en falso y demás, enseguida tiene que retractarse o tiene que hacer una autocrítica o lo que sea? Porque o el radicalismo, o Elisa Carrió, o algunos organismos de derechos humanos que están más cercanos al gobierno, es decir, le entran toda la bala. No hay, muy cercano al gobierno no queda, no hay ninguno. Pero es lógico. Bueno, vos solés hablar... No, pero yo no pertenezco a ningún organismo, ni me instituyo representando a nadie, ¿eh? Me represento a mí misma, nada más. Yo, es lo que te digo en serio. Y eso no tiene que ver con que me guste o no me guste. Está claro que el tema derechos humanos no ha sido un tema que le importara demasiado ni a Macri, ni a los Kirchner en su momento, que se bancaron el indulto, los dos indultos de Menem, y le dijeron pío. Porque si hubo un momento en que se cerró la justicia, fue con el segundo indulto. Porque fueron indultos a procesados y a condenados. El único que quedó preso, ¿quién fue? Vamos, los periodistas. Zeneldín. Sí, Zeneldín. Zeneldín, porque se había levantado contra Menem. Menem dijo, no, me dejan a todos afuera, menos a este señor que se levantó contra mí. ¿Ah? Yo creí que venía a hablar con vos, pero veo, tengo un panel. ¿Te molesta? Si te molesta, no. Mariana Verón, mira, lo que no te va a hacer una pregunta es Castillo, de la salada, porque tenemos un informe de la salada que ahora lo vamos a comentar, el tema de la salada en tiempo de crisis y la situación económica que está muy brava. Mariana Verón. Se habla poco, Graciela, de la Corte, hablamos mucho de kirchnerismo, de macrismo y demás. ¿No crees que le resta legitimidad social a la Corte esta decisión que está fuera de época? La Corte no necesita legitimidad social. Los jueces no necesitan legitimidad social porque no son elegidos por el pueblo. Necesitan legitimidad técnica. Por eso se dice, los jueces hablan por sus fallos. Entonces, lo que ha habido... Si ustedes leen cuidadosamente los fundamentos de cada uno de los 5 fallos, son impecables los 5, desde el punto de vista técnico. Disienten en una interpretación, que es si esa ley es igual para todos, hayan cometido los errores que hayan cometido, que es la forma de la ley más avanzada hoy día, incluso en el mundo, o si hay que dejar afuera a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, en ese beneficio que es para todos, supuestamente. Entonces, eso es una cuestión técnica. Toca un tema como lo tocó en el tema Bloomberg. Toca un tema de sensibilidad social, pero lo que decidieran los jueces y esa ley que se hizo a revienta caballo en aquel momento terminó siendo derogada. Y esta ley que se hace a revienta caballo, dudo que no tenga que ser revisada, porque las leyes hechas así, por presión, suelen tener problemas. ¿Puede ser declarada inconstitucional esta ley? No lo sé, yo no soy una técnica. Te digo, la otra tuvo problemas y nos trajo problemas. Graciela, quiero una opinión tuya respecto a lo que vos decís, a ver si el tema de los derechos humanos puede despartidizarse un poco después del kirchnerismo. Mirá lo que decían Estela de Carlotto y Tati Almeida hoy en Plaza de Mayo. Necesitamos que los representantes de los 3 poderes del Estado tomen el reclamo del pueblo reunido en esta plaza. Que cada uno, desde su espacio, realice las gestiones y acciones pertinentes para dar vuelta a este fallo antidemocrático y pro dictadura. Lo que estamos acá es porque repudiamos esa decisión
que tomó la Corte Suprema, esa 2x1 que afectó a toda la sociedad. Por eso estamos acá, pero ahora celebrando, porque lo logramos, porque una vez más se demuestra que el pueblo unido jamás será vencido. Fundamentalmente, acá está el pueblo. Decimos bien fuerte, ¡nunca más! Bueno, ahí está, ¿no? ¿Qué? Bueno, Era un batifondos. No sé, decime no sé vos. qué te puedo decir. En serio, ¿qué te puedo los decir? organismos de derechos humanos están muy alerta con Macri respecto a si este gobierno va a desandar. Es verdad. Está muy Ahora, con la epidermis cuando estás hablando de los sensible. organismos de derechos humanos, Sí. son 2 o 3 personas que dicen poseer la sabiduría del... Y nunca fuimos tantos en los organismos de derechos humanos, para decir la verdad. Ni siquiera en la época en que peleábamos con la dictadura. Por razones obvias. Lo que yo te puedo decir es que yo lo que quiero para que este país avance y no se quede atornillado a los 70 y que todo se refiera a eso, es que la justicia sea cada vez mejor. A mí no me cabe ninguna duda que cuando fueron los candidatos Rosenkrantz y Rosati al Senado y se estudiaron sus antecedentes y se discutió y se les preguntó, la gente del Senado, la misma que hoy votó por unanimidad, los aprobó. Que se volvieron malos de un día para otro e incompetentes. Por favor, seamos coherentes alguna vez. Yo entiendo la emoción. Lo que no puedo entender es el razonamiento retorcido. Insisto con este punto, ¿no ves un triunfo de que finalmente se pueda convocar a una mayoría importante política, ¿Pero un social? triunfo de qué? ¿Un triunfo de qué? Un triunfo de la democracia, que finalmente termina... No es un triunfo de la democracia. Es, una vez más, una coincidencia en un tema que, por suerte, en el 83 se definió en contra de que los militares se sintieran dueños de volver a invadir el poder y gobernar en nombre de los civiles. Y eso se cumplió. Está convocado en este momento por un hecho muy puntual. Y yo quisiera, si me permitís, decir una cosa más. Para mí, así como estas 2 brechas se van a ir cerrando, ¿sabés cuál es la que me preocupa hoy? La brecha de la cual nadie habla o muy pocos hablan. Y es 1/3 de la sociedad que está bajo la línea de pobreza y 2/3 que ni se enteran. Y si se enteran, les importa nada. Esto solo se arregla, a mi criterio, con un gran consenso y con una determinación muy clara desde el poder político, pero en consenso, quienes conspiran para que acá haya mejor redistribución de la riqueza. Y ahí sí lo tenés que mirar, pero no para fusilarlo o colgarlo de los pulgares, sino para crear herramientas que reviertan esa situación. A vos, que sos economista, no te cabe... Sí, y hay un tema que vos decís, lo vamos a discutir en otra oportunidad, Graciela, que lo charlamos la otra vez en extenso. Cuando el taxi llegue temprano. Claro, pero cuando vos hablas también de los derechos humanos, de lo que significa hoy el tema de la inseguridad, de cómo viven los sectores que culturales, sociales y económicos, y los derechos que tienen que ver con el medio ambiente, con lo que son los derechos difusos. No es solamente los liberales, que es bueno, que son el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad física, y que ahí los gobiernos hasta ahora, desde que se recuperó la democracia hasta el día de hoy, no los infringieron. Acá no hubo persecución política en ningún momento. Ahora, ¿qué hacemos con el resto? Graciela, gracias por haber estado esta noche en 23 PM.